Bueno, aquí estamos con la segunda parte del video, donde vamos a empezar con el armado del TC. En este caso elegí arrancar por la parte central del chasis, la cuna del motor, donde vamos a colocar los dos bujes del eje y después colocaremos el motor. Previamente vamos a centrar el eje para que gire correctamente. Aquí están los bujes originales de bronce. Los bujes van montados sobre este alojamiento que tiene el chasis. Entran a presión, bien ceñidos, y eso está bien para que el buje después, con la fricción y la temperatura, no se mueva del chasis. Por reglamento se pueden pegar los bujes para que a lo largo de la prueba no se muevan de su lugar. Es importante, muy importante, que los bujes estén bien fijados al chasis, porque un leve movimiento del buje en el alojamiento del chasis haría de que las paredes del buje tengan un mayor rozamiento con el eje después de calibrado, y esto haría de que friccione el eje mucho sobre el eje, y obviamente se frenaría el eje y perderíamos potencia. Yo me ayudo con esta llave Allen, que el diámetro del vástago es el mismo del eje, para poder calibrarlo y utilizar el mango de palanca y no usar directamente el eje, porque son ejes de acero, pero es un acero relativamente blando, donde podemos torcer el eje si utilizamos el mismo eje para calibrar los bujes. Pasamos la llave. En este caso vemos de que todavía no está correctamente calibrado. Vamos a clavar bien los bujes ayudándonos del mango sobre el chasis. Como vemos, tiene que quedar el labio del buje bien pegado a esta pared del chasis, de los dos lados iguales. Y una vez que ya tenemos un parámetro y vemos que la llave ingresa, vamos a hacer la primera prueba con el eje. El eje es indistinto ponerlo de este lado o de este lado. Ponemos el eje y vemos del otro lado del buje qué es lo que nos está mandando el eje. Acá vemos de que el eje está caído hacia adelante, entonces volvemos a sacar el eje, ingresamos la llave y hacemos un poquito de palanca hacia atrás. No mucho, recordemos que el chasis es de plástico. Volvemos a centrar el eje hasta lograr el posicionamiento adecuado. Ya vemos que el eje pasa de un lado hacia el otro, pero obviamente no corre con suavidad, y lo que nosotros buscamos aquí es centrarlo y que el eje no tenga fricción sobre los bujes. Seguimos con este procedimiento las veces que sea necesario hasta dejarlo donde queremos. Es muy importante esta parte, porque así lo que vamos a lograr es de que el eje no nos quite potencia al motor. Vemos que ingresa aún mejor. Veremos dónde nos está marcando. Ahí
diríamos que marca el centro del otro lado del buje, y si lo notamos todavía un poco pesado, también es lógico porque al ser bujes nuevos, ejes nuevos, la luz que hay entre el buje y el eje es bien ceñida y nos vamos a ayudar, ya les voy a mostrar cómo, puliendo el eje por dentro. En este paso se toman el tiempo necesario para lograr de que el buje, antes de pegarlo, quede en la posición correcta, que es la que queremos. Tómense en el tiempo que crean conveniente para lograr la calibración, que es la parte fundamental y básica para el resto del arma. Bueno, aquí lo que notamos es que está un poco ceñido, pero a consideración el buje podríamos decir de que está casi centrado. Un toque más, ahí hacemos una prueba más, y vemos que entra mejor todavía. Bueno, si se alcanza a escuchar, está ejerciendo un rozamiento, una fricción. Evidentemente eso está haciendo de que el eje se frene. Entonces, ¿qué es el paso siguiente? Dejamos el eje a un costado, con una lija fina del grano 600 hacemos un bastoncito y lo introducimos adentro del buje. ¿Qué vamos a hacer con esto? Le vamos a pulir al buje cualquier rebarba o falta de terminación en el interior del buje. Entonces de esta forma vamos a pulir por dentro el buje. El grano fino es para que lo que vaya a comer sea ínfimo y necesario. Entonces cualquier marca que tenga por dentro el buje la vamos a borrar, la vamos a pulir de esta forma. Esto lo hacemos de los dos lados. Utilizamos un trapito para limpiarlo. Hacemos el mismo procedimiento del otro lado. Pulimos el buje. Limpiamos. Sacamos cualquier viruta que haya quedado. Probamos el eje y tenemos que lograr que gire lo más livianito posible. Ahí ha mejorado mucho, sigue teniendo rozamiento y volvemos a repetir este paso las veces también que sea necesario hasta que el eje quede de la forma que queremos. Lo otro que podemos hacer es, una vez terminado de pulir, porque ya creemos que está en la medida que queremos, al mismo eje
vamos a hacer el mismo procedimiento. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que el eje de fábrica no haya venido con alguna imperfección. ¿A qué nos referimos con esa imperfección? Probar de que no esté levemente torcido en algún lado, y eso también haga de que se frene o tenga algún salto. Limpiamos, volvemos a probar el eje y vemos que ya gira mucho más suave. Entonces, ¿a qué me refería con el eje? El eje buscamos una superficie plana, sin ondulaciones, y hacemos girar el eje y vemos que el eje corra perfectamente y no se frene en ningún lado. Eso significa de que no está torcido. Paso siguiente, voy a pulir el eje con la misma lija de grano fino, apenas, para darle una mejor terminación. Si tiene alguna imperfección, con este grano lo vamos a solucionar de un lado y del otro. Estas pequeñas cosas, que si uno se toma el tiempo necesario, son las que al finalizar el proyecto pueden marcar esa pequeña diferencia en rendimiento. ¿Por qué? Porque estos autos son prácticamente de caja y con todos el mismo elemento. Todos utilizan la misma marca, todos utilizan el mismo chasis. Entonces, darle el tiempo necesario a un armado correcto puede hacer esa pequeña diferencia que necesitamos para hacer una vuelta más. Una vez que vemos que el eje quedó bien pulido, lo limpiamos con un trapo para quitarle alguna viruta que haya quedado, alguna imperfección, y lo volvemos a probar dentro del buje. Como vemos, ya gira livianito, suave, está sin enaceitar y está bien ceñido, no tiene juego. Le vamos a dar peso de un lado colocando la llanta para que haga de contrapeso y hacerlo girar. Volvemos a ponerlo y vemos cómo gira bien suavecito y liviano. Entonces el motor, cuando tenga que mover el eje y la transmisión, no va a estar frenado. Esto está armado limpio, sin enaceitar. ¿Por qué no nos vamos a engrasar o enaceitar ahora? Porque como es nuevo, y por más que esté pulido, hasta que forme su alojamiento con respecto
del eje al buje, va a seguir largando alguna especie de suciedad o viruta, y mezclado con el aceite vamos a ensuciar y a lo mejor desgastar demasiado el buje. Entonces, una vez que esté todo armado con la transmisión y ya el motor, lo vamos a hacer girar un tiempo determinado, después vamos a desarmar, vamos a limpiar todo con alcohol, y cuando lo volvamos a poner en su sitio, armado, calibrado como ya queremos, en ese momento vamos a enaceitar. Bueno, el buje ahora tampoco no lo voy a pegar, lo pego con pegamento de contacto, la gotita utilizo. No lo voy a pegar, ¿por qué? Porque el motor entra calzado acá entre estas dos paredes, y cuando el motor entra y queda aprisionado, puede ser de que estas paredes queden un poco más afuera o más adentro, o se cruce. Entonces eso puede cambiar la distancia, el calibrado que tenemos de un lado o del otro. Entonces el primer paso sería ahí la colocación del buje. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sacar el motor. El motor, como dije en el video anterior, yo lo pongo tal cual viene de fábrica, sin ningún previo asentado. Lo único que compruebo es de que gire liviano, de que esté bien, y el motor entra de esta forma. Este lado, el alojamiento es redondo, y de este lado tiene un corte, un chanfle, que calza de este lado del chasis. La transmisión, mirándolo de atrás hacia adelante, va puesta del lado izquierdo, de este lado. Entonces, el piñón va puesto en el eje de la bobina, iría correctamente puesto de este lado. Yo lo pongo de arriba hacia abajo. Como vemos, el motor entra bastante ceñido al chasis, entonces me ayudo con las manos, ingreso la primer parte del motor hacia el chasis, vemos que ya está centrado al hueco donde va alojado, y me ayudo para que no haga esfuerzo este plástico sobre el eje de la bobina, que eso puede ser perjudicial para el motor. Con un destornillador en la tapa abro un poquito para que pase el eje. Una vez que pasó el eje, este soporte, este parante que tiene aquí el chasis, presionamos y apretamos para que calce donde tiene que ir. Bueno, acá como vemos, cometí un error, y está bueno que lo vean. ¿Por qué? Porque puse el motor con las pletinas para abajo, está puesto al revés. Entonces lo que voy a hacer es volverlo a sacar, girarlo como va. Es muy importante que esto haya pasado, lo hice sin prestar atención. Volvemos a hacer el mismo trabajo y que calce. Vemos que ahí hizo un clic, y vemos que el motor queda a la misma altura que el chasis. El motor se puede pegar, está permitido pegarlo, se puede pegar con adhesivo de contacto, con cola, se puede agarrar con una cinta. Yo los pego con adhesivo de contacto, que lo vamos a hacer en un paso siguiente. Bueno, como vemos, el motor ya está alojado sobre el chasis. Estas son las pletinas donde van a ir soldados los cables a las escobillas. Vamos a utilizar los cables de la misma marca,
son los únicos que están permitidos. Acá va puesto el piñón y sobre el eje va a ir puesto la corona. Como vemos, ingresa bien firme. Vamos a hacer una prueba más, a ver si al haber puesto el motor quedó cruzado el eje, los bujes, de esta forma o de esta forma o de esta forma de esta, y eso nos haya cambiado la calibración del eje con respecto al motor. El eje, si alcanzamos a ver acá, pasa muy cerca de este imán que tiene adentro el motor. Entonces, el eje son imantados, o sea, atraen el imán, como vemos, y al pasar cerca, eso hace que se frene un poco por la atracción magnética. Por eso que es muy importante de que lo frene lo menos posible. Si tenemos un buje muy ceñido, mal centrado, más la atracción magnética del imán, entonces el eje giraría muy engranado, y eso perjudicaría el rendimiento del motor, que el motor se tiene que esforzar aún más para hacer girar todo este conjunto del eje trasero. Bueno, como vemos, el eje sigue estando bien calibrado, no varió nada la puesta del motor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pegarlo al eje, pero eso lo vamos a mostrar ya en el próximo video, ¿sí? Bueno, este es el primer paso. Después vamos a mostrar el pegado del buje, vamos a armar la transmisión y después vemos cómo vamos siguiendo de atrás hacia adelante. Gracias.